Mi nombre es María Fabiola Gómez Alegría, de la licenciatura en Derecho, modalidad a distancia, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en vinculación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas del séptimo semestre de la materia Los derechos de los pueblos indígenas, en la cual el tema a tratar será sobre los fundamentos legales que te permitirán analizar la importancia de la protección a los derechos de los pueblos indígenas, de la cual se responderán 3 preguntas fundamentales. La primera de ellas es acerca de cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Primero sería la exclusión de 1917-1934. El Estado postrevolucionario excluyó a los pueblos indígenas de la formación nacional. Se vivía una discriminación estructural sin conciencia crítica. No había servicios públicos ni derechos laborales básicos para los indígenas. El paternalismo de 1934 a 1940, bajo Lázaro Cárdenas, se reconocieron demandas agrarias indígenas, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas y se celebró el primer Congreso Indigenista Interamericano. Aunque hubo beneficios, el Estado trató a los indígenas como menores de edad políticos, negándoles autodeterminación. Asimilación. En 1940 y entre 1976 se promovió la integración de los indígenas a la vida nacional. Negando sus diferencias culturales, se fundó el Instituto Nacional Indigenista. Aunque se mejoró el acceso a educación y salud, los programas fueron burocráticos y ajenos a la realidad indígena. La participación. En el año de 1976 a 1988, el Estado reconoció el fracaso de la asimilación y permitió que los pueblos indígenas opinaran sobre proyectos de desarrollo. Sin embargo, esta participación fue limitada a aceptar o rechazar propuestas externas. Reconocimiento de derechos. En el año de 1988 al 2006 se intensificó la lucha indígena por la autonomía, territorio y cultura. Se firmaron acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y se impulsaron reformas constitucionales que reconocen la composición pluricultural del país. Reformas legales. Esto se dio en el año de 1990 al 2007. Se reformaron los códigos penales agrarios, se reconoció el derecho a traductores y peritajes culturales y se aprobó la ley indígena en el 2001. Varios estados reformaron sus constituciones y leyes para reconocer derechos de autonomía y sistemas normativos indígenas. La siguiente pregunta es acerca de cuáles son los organismos que se encargaron de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Aquí se menciona primeramente que se hace la referencia a los organismos internacionales teniendo como en primer orden a la Organización de las Naciones Unidas, a través de su organismo como lo es el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguidamente, en nuestro continente americano, a través de la Organización de los Estados Americanos, se cuenta con el mecanismo de la Relatoría de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que yo he identificado en el documento? Se menciona la libre determinación, que es el derecho a decidir su condición política, desarrollo económico, social y cultural, autonomía y autogobierno. Aquí se plantea en asuntos internos y locales, tierras, territorios y recursos. Incluye posesión tradicional y protección jurídica. Participación en decisiones. Mediante sus instituciones representativas se da la participación en decisiones. También se menciona el derechos culturales, en el cual la preservación de tradiciones, espiritualidad, conocimientos y patrimonio. También se da el derecho económico y sociales. Aquí se menciona más que nada la salud, a la educación, empleo, vivienda, seguridad social y seguridad social. La igualdad y no discriminación. Aquí se reconoce como los pueblos son libres e iguales. Derechos colectivos.
reconocidos como grupo, no solo como individuos. Reconocimiento de tratados y acuerdos históricos. Aquí se da más que nada el respeto a pactos entre pueblos indígenas y estados. Enseguida se me plantea cuál es el derecho más importante. Yo elegí la libre determinación, que este derecho es el eje que articula todos los demás, permite a los pueblos indígenas definir su identidad, gobernarse según sus costumbres, decidir sobre sus territorios y participar en decisiones que los afectan. Sin libre determinación, los demás derechos pierden fuerza y aplicabilidad. A modo de conclusión, la evolución del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas refleja una lucha histórica por justicia, identidad y autonomía. El sistema internacional ha avanzado gracias a la persistencia de estos pueblos y al trabajo conjunto en organismos multilaterales. La libre determinación emerge como el principio rector que permite ejercer plenamente los demás derechos. Aún existen desafíos, pero el marco legal ofrece herramientas poderosas para la defensa y promoción de sus derechos colectivos. Gracias.